Hello, hello, hello. Hola, zumbambicos. Muchachos, estaba bajando en las redes sociales, en YouTube, y me encuentro mucho con la masturbación, la eyaculación o el sexo puede afectar a mi rendimiento deportivo, a mis ganancias en el gimnasio, a mis ganas de hacer ejercicio, a mis resultados. Hoy quería hablar de eso, vi mucha información bacana que les quería compartir con ustedes. Cabe resaltar que no soy un experto y que simplemente estoy compartiendo información que encontré en redes y estudios. Vamos allá. Antes de empezar, quería dejarnos con una frase que me repite mi papá todavía, que dice: todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. Quería empezar con eso porque eso resume lo que vamos a decir el día de hoy. Ahora, encontré varios estudios que me gustaría compartirles. Es primero los niveles de testosterona en el cuerpo cuando estoy en abstinencia y los niveles de testosterona cuando tengo relaciones sexuales normales. Ahora, dar una premisa es que hay ciertas actividades en el ser humano que generan placer por naturaleza. Sí, placer. Comer nos genera placer. Beber, tener sexo, dormir, alcanzar una meta. Hay actividades por naturaleza en el ser humano que nos generan placer. ¿Y eso por qué es? Porque para la conservación del ser humano, para que nosotros existamos y la protección de nuestra especie, el cerebro genera esas recompensas para conservar nuestra especie. Entonces, cuando comemos nos genera placer porque eso es una actividad que nos va a ayudar a conservar la especie humana. Mismo cuando bebo, cuando tomo algo, cuando voy al baño y micción, o cuando voy al baño y defeco. Son actividades que por lo general en el ser humano generan un placer porque eso nos ayuda a conservar la especie. Ahora, vamos allá. ¿Afecta o no afecta a nuestro rendimiento, al gimnasio, a nuestras ganancias, a mí? Puede afectar, lo voy a explicar por qué. Entonces, en un estudio se mostró que estar 7 días en abstinencia, en el día séptimo hay un pico de testosterona del 145%. Ese pico de testosterona del 145% es un salto grande, pero no genera un super impacto dentro de nuestro desarrollo. Pero hay un pico, ¿vale? Ahora, después de ese séptimo día, de acuerdo al estudio, baja a niveles normales de testosterona. O sea que hay una subida, pero no se mantiene. Si se mantuviera en ese 145%, en ese 140%, ahí sí sería muy diferente porque ya los niveles están constantemente en ese pico. Pero se demostró en el estudio que después del séptimo día vuelve a bajar a niveles normales. Lo que quiere decir es que además de que subió, bacano, subió bastante, 145%, vuelve a bajar a normal, o sea que no hay un impacto seguido en el tiempo, entonces no genera un impacto grande o es muy mínimo, demasiado mínimo en las ganancias o en el ejercicio. Por el lado del sexo, encontramos que tener relaciones sexuales, de acuerdo a este estudio, tener relaciones sexuales saludables, óigame, saludables, en resumidas cuentas, de acuerdo al estudio, es saludable para el cuerpo. Genera buena producción de testosterona, la energía del cuerpo mantiene elegante, bacano. Ahora, eso es por un lado, es el lado positivo, no hay afectación grande, tomando la frase del principio que mi papá dice: todo en exceso es malo. Entonces, si no abusamos de la masturbación y si no abusamos del sexo, va a ser saludable, es encontrar ese equilibrio. ¿Listo? Eso por un lado positivo. Ahora vamos a hablar de la dopamina. Yes. Ahora, la dopamina, ¿qué es esa muchacha? La dopamina es un neurotransmisor, es ese cóctel concentrado que nos genera placer, es esa recompensa en sustancias químicas que nos generan placer. Ahora, ¿por qué la pongo aquí en contexto? ¿Y por qué vamos a hablar de la dopamina y ese impacto también de la dopamina en nuestro ejercicio, inclusive en nuestra vida, en nuestro gimnasio, en casa, en lo que sea? Porque cuando abusamos de esta sustancia, ahí es donde tenemos el problema o lo que nos puede afectar. Para mí hay dos maneras de masturbarse y dos maneras de tener sexo. Bueno, hay muchas. Pero para encerrarlo y para hacerlo entendible y como yo lo veo, lo separo de dos maneras. No soy un experto en el tema, estoy compartiendo información que opino y que encontré.
en la red. Entonces está la masturbación, y en la masturbación hay dos maneras. Está eyacular, simplemente eyacular, y masturbación más de sensación. Y en el sexo está sexo por tener sexo, por meter el muchacho en un hoyo, por ir y embolarlo, por ir y hacer hoyo en uno, por ir y clavarse, por ir y meterse en una trinchera. Y está el sexo que es más amoroso, más constructivo, más íntimo. Entonces empecemos con la masturbación. ¿Y por qué lo separo de a dos? Porque considero que ahí en esas dos o en esos cambios o en esas variables puede haber un incremento grande de dopamina que nos puede en realidad estropear, que nos puede afectar. Entonces, tomemos la masturbación primero. En la masturbación, entonces, está la manera de eyacular, simplemente eyacular y masturbarse con sensaciones o algo más íntimo. Entonces, eyacular por eyacular, utilizamos algo que va a tener gran impacto, que es la pornografía, el porno. El porno, aunque lo podemos utilizar, es una herramienta pues que se puede utilizar o pues todo el mundo ha visto porno, y inclusive un dato perturbador no científicamente comprobado es que la edad de exposición al porno es como desde los 11 años o menos. Cuando eyaculo por eyacular y utilizo el porno, hay varias cositas que debemos hablar. Primero, el porno genera un cóctel de sustancias químicas en el cerebro increíble. Entonces genera una gran cantidad de dopamina en el cerebro que yo no estoy participando para obtener esa recompensa. Vale, no estoy teniendo sexo, estoy viendo a alguien más teniendo relaciones y genera una gran cantidad de dopamina. Como veo porno constantemente, y eso es otra cosa, y sigo con la frase, todo en exceso es malo. Si abuso de algo es malo. Entonces, ver porno constantemente, cada vez que vemos porno, el mismo video, pongamos un ejemplo volado. Si vemos el mismo video, ¿quién no ve el mismo video? Si veo el mismo video, la primera vez que vimos el video va a haber una gran cantidad de dopamina en el cerebro. Pero cada vez que vemos ese video y lo mismo, o sea, el mismo contenido, va a reducir la cantidad de dopamina en el cerebro. Eso significa que debo de ver más porno y que debo de ver, digamos, porno más fuerte, nuevo, algo nuevo que me genere más dopamina en el cerebro. Entonces ahí viene el problema. Si yo veo alto contenido de pornografía, el cerebro va a producir menos y menos dopamina. Ojo, menos dopamina viendo el mismo contenido. O sea que debo de buscar un contenido más fuerte o para generar esos estándares de dopamina. Entonces eso nos afecta demasiado. Primero en la vida, porque necesitamos estímulos más fuertes para alcanzar placer. Y entienda eso, necesito más videos o necesito algo más fuerte para generar placer. Necesito más para generar ese mismo estímulo y recompensa de dopamina. Entonces es muy importante encontrar ese balance. O sí se puede utilizar, pero si lo hago constantemente va a generar niveles de dopamina increíbles que en un momento dado no va a ser suficiente lo que estoy viendo. Y ahí es donde puedo llegar a porno muy fuerte o a videos muy fuertes o a acciones que uno pensándolo racionalmente no llegaría. Ahí es donde entra la pedofilia, la zoofilia, y todas esas cosas, porque el cerebro está buscando estímulos más y más fuertes para crear esa misma dopamina. Entonces tengo que llegar a orgías, tengo que llegar a eventos sexuales más fuertes y de más impacto, a violaciones, bueno, en fin, y eso, este no es el caso pues del video, pero sí hay que buscar más estímulos y más fuertes. Entonces ver constantemente ese contenido me va a hacer que el cerebro diga, esto ya no me genera el mismo placer, tengo que buscar más. Otra cosa es que cuando tengo un evento o un acercamiento a una relación, voy a tener problemas o eyaculación precoz o disfunción. ¿Por qué? Porque nunca hago parte de ese evento y cuando participo los estimulantes son muy fuertes. Entonces ahí está el problema de cómo separar estos dos. Eyacular por eyacular, que utilizo pornografía y me afecta los niveles de dopamina y tengo que buscar más para alcanzar los mismos niveles. La segunda manera de masturbación es algo más, que yo considero algo más íntimo, algo más de descubrimiento corporal,
algo más de sensaciones, que puede utilizarse la pornografía, pero por lo general no, y es algo más de descubrimiento y más imaginativo, y pues vos creas las sensaciones. En esa masturbación considero que es menos riesgosa, digamos, con el coctelzazo de dopamina, aunque obviamente también lo voy a conseguir, pero con menos estímulos externos y más descubrimiento, y considero que es más saludable. Ojo, más saludable, pero si abuso de ella, lo mismo. Si me masturbo al día 5 veces, así sea descubrimiento, eso me va a afectar, estoy abusando de mí. Y en el sexo, por tener sexo, va a ser lo mismo que la pornografía. Como voy y busco parejas constantemente, o cada 5, o cada fin de semana tengo una pareja nueva, no me va a generar los niveles de dopamina. Voy a necesitar más y más, y cada vez necesito más niveles, y cada vez necesito más mujeres, y cada vez necesito extra estimulante para alcanzar los mismos niveles de dopamina. Entonces, lo que antes era una relación normal, tener sexo con tu pareja normal, que te genera unos niveles de dopamina altos, bacanos, un coctelcito mental sabroso. Ahora, como lo hago todos los fines de semana y voy a buscar otra persona y otra, y en la semana varias veces, después voy a necesitar un evento fuerte o estimulantes más fuertes para alcanzar esos mismos niveles. Y está el sexo pues más natural, más íntimo de pareja, que considero que es más de descubrimiento, más de sensaciones, más como hacer el amor, más íntimo, más profundo, una conexión más profunda entre pareja, y que por ese lado se puede ver más saludable. Poniéndolo en pocas palabras, afecta muy poco. Obviamente, cuando hago estas prácticas, si yo sé que tengo sexo y me siento relajado después de tener sexo, y lo hago antes del ejercicio, obviamente ni me va a dar ganas de hacer ejercicio, ni voy a ir al gimnasio, ni voy a hacer ejercicio. Pero hay otras personas que hacen antes de ir al gimnasio o antes de hacer ejercicio y se sienten con más energía. Depende pues de la práctica que estemos haciendo. Y también dentro de la masturbación hay muchas variables, y dentro del sexo hay demasiadas variables de cómo se hace o qué práctica y cómo es todo eso, y eso es otro tema. Entonces también es saber cuándo hago esta práctica. Entonces, lo primero es conocerse. Si yo sé que hago una de estas prácticas y me siento de cierta manera, pues ya sé cuándo practicarlas, cuándo no practicarlas. Como vieron, cuando tengo abstinencia, sí me va a subir los niveles de energía. Otro es no abusar, no lo hagan en exceso. Todo en exceso es malo, es perjudicial. Cualquier cosa. Tomar agua en exceso es perjudicial, es malo. Dormir en exceso es malo. Comer en exceso es malo. Así sea lechuga, y come en exceso lechuga, va a ser malo. Abuso de ello y me puede generar un problema. Entonces, cuide sus excesos, cuide sus límites para que no nos afecte. Y ojo a la creación de dopamina. Si yo constantemente utilizo el porno para llegar a esos estados, o me masturbo demasiado, ya voy a necesitar estímulos más fuertes para llegar a ese mismo estado placentero. Entonces cuide lo que consume, cuide lo que mete a su cabeza. Repito que no soy un experto, solamente estoy compartiendo información que me pareció interesante, y que lo quería compartir con ustedes. Si les gustó este tipo de videos, déjenme en los comentarios: me gustó este video, no me gustó, estás errado, estás equivocado, estás bien, chévere la información. Conózcase, no abuse, todo en exceso es malo. Recuerden suscribirse, darle a la campanita y darle al me gusta. Un abrazo, nos vemos en la próxima, chavalín pingüín.